nuevas ciencias, ¿sí?, que dicen que, ¿sí?, hay bancos de semen, y con una ciencia que se llama microdosis, ¿sí?, de una pequeña cantidad se pueden producir toneladas de semen en este caso. Por lo tanto, ¿sí?, si en un momento los varones fuimos necesarios para dar el semen, una vez que hemos dado el semen y se han constituido los bancos, ya no nos necesita este mundo nosotros. Podemos desaparecer y la humanidad seguiría, porque se mantiene la fuente principal de la existencia de la humanidad. Por eso quiero tanto a las mujeres yo. Entonces, es decir, esa es la radicalidad. Esa es la radicalidad. Y entonces el planteamiento del movimiento feminista no se queda muy corto. Pero aquí, entonces el problema integral de la mujer, ¿qué sería la autodeterminación? Sí. El problema integral de la mujer, ¿sí?, es que la mujer pertenece al ser humano, pero pertenece con su especificidad, y que por lo tanto la reivindicación de la especificidad tiene que darse simultáneamente como componente de expresión de la reivindicación integral. Es decir, la autodeterminación de la mujer como expresión específica de la autodeterminación humana, y la autodeterminación humana como expresión específica, ¿sí?, que contiene a la autodeterminación de la mujer. Es decir, cosas complicadas que nuestros maestros, Lenin, Marx, pues no contaban con una serie de elementos objetivos. Ellos sentaron las bases, los fundamentos, dijeron. Pero hay la ciencia. Entonces vamos a ver ahorita, cuando veamos algunos elementos distintos, vamos a plantear cómo el problema ese, ¿sí?, de el desarrollo de las fuerzas productivas es un elemento muy importante para ver los movimientos que ha tenido la contradicción, la conflictividad humana, dijeron. Pero así yo lo... Bueno, en fin. Entonces había que ver cuál es la especificidad del niño, ¿sí?, cuál es la especificidad del indígena, cuál es la especificidad del varón, cuál es la especificidad del campesino, cuál es la especificidad del obrero, así dijeron, ¿sí? Bueno, el siguiente elemento relacionado con esto es lo que se denomina por los clásicos la vía. Ellos le llaman la vía de la revolución, ¿sí?, pero la vía de la realización de la autodeterminación humana, decimos nosotros, la vía. Por vía se ha entendido, ¿sí?, la forma preferente, ¿sí?, la forma más reiterada, ¿sí?, la forma más movilizadora en sentido prolongado, ¿sí?, con la que las masas, la población va abriéndose paso hacia su autodeterminación. ¿Sí? Es decir, es un elemento objetivo subjetivo. Formas son, por ejemplo, ¿sí?, la huelga, la marcha, la manifestación, la rebelión, las autodefensas, las sonadas, el paro, la huelga, ¿sí?, son formas distintas. La guerrilla, el ejército revolucionario, ¿sí?, los destacamentos insurreccionales, revolucionarios, ¿sí?, la acción, dijéramos, de atacar, retirarse, son formas distintas. Pero dentro de ese conjunto, y ni me referí con mucho a todas ellas, ¿cuál es la que históricamente, es decir,
genéticamente, genéricamente, en el sentido de su origen y en el sentido de el devenir, el desarrollo y en el sentido de proyección, es la que está, dijéramos, haciendo avanzar de manera más radical, más sustentable, y la palabra sustentable hay que aclararlo, al pueblo, a las masas, hacia la autodeterminación humana, ¿sí? Que pasa por el derrocamiento concreto del poder concreto, la forma concreta en la que se le aparece el enemigo a la gente, la forma concreta o las formas concretas en las que va construyendo, dijéramos, sus espacios de autodeterminación ahora y aquí, ¿sí? La forma más recurrente, dijéramos, con la que las masas van construyendo su separación, ¿sí? Su ruptura radical con el poder. No con el Estado solamente, menos con el gobierno solamente, ni aún con el burgués solamente, incluso no solamente con el capitalismo, porque ¿sí? la enajenación, el poder, no tuvo históricamente un origen de clase. Se presenta, el poder surgió antes de que surgiera el Estado, antes de que surgieran las clases, ¿sí? Se crearon enajenaciones, ¿sí? Recordemos, los primeros que fueron destacados para ya no trabajar, ya no producir y dedicarse exclusivamente a administrar, conservar, repartir, fueron los ancianos, que no eran clase social. Después fueron los sacerdotes, que no eran clase social. Y después los hombres de la guerra, que todavía no estaban constituidos en clase social. Hasta que se dio la conversión del prisionero de guerra en productor,